el asunto continúa estando conmigo, entonces voy a tratar de hablar de una manera muy general sobre el tema. Se presenta una demanda por compañeros jueces, y al igual que yo, jueces compartimos la profesión, y esa demanda viene en contra de un artículo de una ley, digamos, que no es la Constitución, ¿sí? No quiero precisar con mucho detalle, pero es una ley ordinaria, una ley general contra la cual procede el juicio de amparo. Y bueno, ya de ahí Una viene el pregunta, tema. jueza, una pregunta. ¿Es ¿Sí? una ley o es una iniciativa de ley? No, no, no. O- El amparo viene a atacar la inconstitucionalidad de una ley, De una ley no que la ya existe. iniciativa No se va de a una ley que que ya existe. existe. Ese es un punto importantísimo. A ver, va de nuevo. ¿Cómo Claro, es este claro. punto? Sí, entonces, bueno, ahí yo recibo la demanda. Evidentemente, yo he estado en algunos foros, ¿Cuál he es la ley? estado en Perdóneme, para algunas precisar más. entrevistas. Marta Eugenia, perdón que me detenga. ¿Nos puede precisar cuál es la ley que impugnan estos juzgadores Es ante una usted? ley de la Cámara de Diputados, pero es una ley formal, un reglamento formal de la Cámara de Es Diputados. un reglamento. A ver, ¿tiene la precisión del dato para que le podamos Sí, es ayudar el al público? artículo 186 de la ley, del reglamento de la Cámara de Diputados. Es el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados. Eso es De lo la Cámara que de impugnan. A ver, ¿y qué dice este Exacto. artículo? A grandes rasgos, nos dice ese artículo que cuando una anterior legislación no logra llevar a concretar la votación de una ley y publicarla, ese proyecto se puede resguardar, quedar en resguardo y pasarlo a la siguiente legislatura para que ellos ya simplemente lo voten y se apruebe esta ley. Ujú. ¿Se trata de dictaminar esa iniciativa o no dictaminarla y al final esta reforma judicial se dictaminó o no se dictaminó? ¿Ese es el punto? No, es la facultad, es, digamos, la posibilidad que tiene la anterior legislatura de dejar un proyecto Sí. listo para que sea otra legislatura la que lo vote y apruebe. Y que la dictamine la anterior legislatura, ¿cierto? Exactamente. Y entonces Uh-huh. tenemos una iniciativa, vamos a ver por aquí, una iniciativa de reforma judicial que envió el presidente de la República el 5 de febrero, que llegó a la Cámara, que fue dictaminada por la legislatura anterior, que la dejó así para entregarla a la siguiente legislatura, que es esta, y los juzgadores están impugnando ante usted ese artículo 186 que permite que una legislatura que ya se fue haya dictaminado algo que no votó y que se lo deja a la que sigue. Ese es el punto. Es correcto. Es correcto. No, desconozco las otras demandas, sé que hay otras suspensiones, pero en el caso En concreto, este caso es este. así es. Ajá. Ahora, ¿usted resuelve qué cosa? Bueno, el auto admisorio, en el auto admisorio yo me declaro impedida, hago referencia a que he estado en foros, he escrito artículos en relación justamente con la reforma judicial para pues darle seguridad jurídica a las partes, ¿no? Y esto lo prevé la ley, el propio legislador lo estableció de esa manera, y también obliga al juzgador a emitir la suspensión cuando esta es de oficio en términos del artículo 127, fracción segunda, cuando se pudiera generar un perjuicio irreparable a los quejosos. Y esta determinación de calificarla con esa categoría, pues bueno, es una resolución que existe en un caso específico ya concreto por un tribunal colegiado que así lo determinó. Entonces, incluso se hace referencia de ello en el acuerdo. Los efectos de su resolución, ¿cuáles serían o cuáles son? Los efectos de la resolución, que ya ha sido por ahí circulada en una versión pública y por eso te puedo hablar de ellos, es justamente que el dictamen que estaba en resguardo, que dejó en resguardo la anterior legislatura, bueno, no fuera discutido y votado por la siguiente. Y entonces esta suspensión, usted plantea, bueno, a ver, ¿qué tendría que ocurrir? Usted resuelve esto y usted le da la bueno,
no le da la razón todavía, pero suspende, porque el amparo no está dado todavía. Pero digamos, hay una resolución que tiene este efecto. La suspensión que usted le concede a estos juzgadores obligaría a la Cámara de Diputados a no discutir y, pregunto, desechar ese dictamen aprobado por la legislatura anterior. No a desecharlo como tal, simplemente en ese momento no discutirlo. Es una suspensión que es momentánea. Es una suspensión. Es decir, usted dice, Cámara de Diputados, te ordeno que frenes esta discusión. Eventualmente, sé que usted no se puede pronunciar porque es la que lo va a resolver, pero eventualmente claro, usted podría decirle a la Cámara de Diputados, he resuelto dar el amparo ya definitivo, y habrá otras instancias para que el asunto se resuelva al final de la historia, pero en el punto hipotético existe la posibilidad de que desde el Poder Judicial se resuelva que la Cámara de Diputados no puede discutir ni votar ese dictamen en específico, porque ese artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados ha sido impugnado y el Poder Judicial hipotéticamente podría decir que no procede. Yo pudiera decir que es inconstitucional, como también pudiera decir que es constitucional, o pudiera Exacto, decir es hipotéticamente. Que hay otras cuestiones por las que el juicio deba sobreseerse, o sea... No sabemos. Esto es el inicio, y en el inicio nosotros tenemos una forma de actuar muy distinta al fondo, ¿no? Nuestros estándares son menores para justamente darle oportunidad a las partes. Hasta ahorita, pues, tenemos que conocer la postura de las autoridades. Recordamos que son los quejosos, las autoridades responsables. No hemos escuchado a la otra parte cuál es lo que tiene que decir, y ahí tendríamos que valorar y emitir la determinación. Son dos casos y no vamos a revolver porque desde luego a usted no le toca de ninguna manera opinar sobre lo que resolvió el otro juzgador en Chiapas. Esa es otra historia y la vamos a dejar aparte. Claro que el foco está en ustedes dos porque los dos resolvieron en sus respectivos casos a favor de los quejosos, pero me quedo en la parte que le corresponde estrictamente a usted, y tiene efectivamente toda la razón. Estamos en el inicio, y en este inicio usted ordena a la Cámara de Diputados que suspenda la discusión y, con mayor razón, la eventual votación de esta reforma judicial. Y eso tendría que ocurrir hoy mismo. Es correcto. Si no ocurre... Sí, la suspensión quedó notificada, si mal no recuerdo, desde el fin de semana. Así lo hizo saber en la Cámara de Diputados el propio Ricardo Monreal, que se habló de juicio político en contra suya y en contra del otro juzgador. También se dijo que estaba en pausa. Seguramente están analizando qué procede, pero la palabra pausa es muy singular, pero digamos, está la posibilidad de que proceda un juicio político en contra suya y del otro juzgador. Bueno, yo creo que las acciones legales que tenga la autoridad responsable, pues tendrá que él hacerlas valer en su momento, ¿no? Pero yo justamente me abstraigo de los medios, no había dado ninguna entrevista, porque como es un caso mediático, pues justamente no he tocado redes, entonces me concentro en lo que es mío, y es lo que hacemos, es justamente lo que nos da esa independencia judicial. Si yo empiezo a escuchar amenazas, porque también las puedo escuchar del otro lado, entonces imagínate, sí. Pues no habría forma de resolverlo conforme a derecho. Lo entiendo perfectamente. Y bueno, ambas partes tienen expeditos sus derechos para impugnar. Totalmente de acuerdo, así debe ser, y entiendo lo que dice y le aprecio que nos dé esta entrevista. Efectivamente le aprecio porque sabemos que no es fácil para los juzgadores someterse a una discusión pública, precisamente porque pueden decir A o B y están ustedes resolviendo algo y se puede impugnar lo que ustedes dijeron públicamente. Yo lo entiendo, por eso agradezco que esté aquí. Déjeme entender más entonces del momento en que estamos. En el momento en que usted nos explica que lo que usted está resolviendo o el caso que usted está encabezando es respecto a este artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que acaba de explicar, esta suspensión tendría que ocurrir, pues como digo yo, hoy mismo, porque está previsto que el Congreso, que la Cámara de Diputados, probablemente en una sede alterna,
discuta lo que usted está diciendo no debe ser discutido por esta suspensión. Si no cumple la Cámara de Diputados lo que usted ordena, ¿qué establece la ley, jueza? Bueno, la ley establece recursos también para las partes y pues ahí sí sería como que creo que no es prudente pronunciarme porque no, pues esto es público y no podría darle dirección a una o a alguna otra, ¿no? Sí, le entiendo perfecto que no nos diga lo que pensaría hacer en dado caso, porque eso es algo que será motivo de su análisis. En el filito de las cosas, de lo que usted está en posibilidad real de decir, ¿qué posibilidades contempla la ley? Se ha hablado de, lo cual también resulta pues intransitable de pronto en términos prácticos, ¿se puede destituir a un Congreso, a una Cámara de Diputados? Esa es una discusión abierta teórica, ¿no? Bueno, pues digo, hay una sola línea que establece la ley, es muy clara, pero insisto, no quisiera tocar ese tema. Lo dejamos hasta ahí. Entiendo que está en el filito de las cosas. Y hablando de pues esta circunstancia que obliga a los medios y obliga a los juzgadores a una exposición pública mucho más abierta por lo que está ocurriendo, permítame agregar en esta conversación lo que sobre usted se dijo esta mañana en la propia conferencia del Ejecutivo. Es un poder de la República que se está refiriendo a personas de otro poder, que en este caso es el Poder Judicial, donde ni hablar está usted incluida. Y es un militar, el general Rodríguez Bucio, el que se manifiesta al respecto. Si le parece, voy a reproducir lo que esta mañana ocurrió en Palacio Nacional y vuelvo con usted para decirme qué piensa. Tenemos este caso, bueno, dos casos en que los jueces apoyan o están en contra de las reformas al Poder Judicial. Se trata de la jueza Marta Eugenia Magaña López. Ella concede una suspensión, el 30 de agosto concede una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados, pues considera que esta podría generarles un daño de imposible reparación. El efecto de esta suspensión es para que el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Constitución Federal con respecto al Poder Judicial, que ya incluso fue discutido y aprobado el 26 de agosto, no surta efectos para los quejosos. Esto implicaría que dicho proyecto no podría ser discutido ni votado en la Cámara de Diputados en la nueva legislatura que fue instalada ya el 1 de septiembre. La jueza Magaña López menciona o firma su resolución y menciona que está actuando en protesta por los ataques a la independencia judicial. Aquí lo menciona. El siguiente caso es el juez Felipe Consuelo Soto. De igual manera, el 30 de agosto del 2024 concede una suspensión de oficio a otros jueces federales que promovieron un amparo contra la misma reforma para evitarles daños y perjuicios de difícil reparación. En este caso, los efectos de la suspensión serían para que el Honorable Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente hasta en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva de este amparo. De acuerdo con el juez Consuelo Soto, de permitirse la culminación de dicho proceso legislativo, el amparo promovido quedaría sin materia, pues sería imposible reparar los daños ocasionados a los promoventes. Esto fue lo que dijo el general Luis Rodríguez Bucio, que bueno, pues no es la primera vez que expone en la conferencia matutina las inconformidades del gobierno respecto a las actuaciones judiciales. Bueno, mencionó el caso del juez de Chiapas, Consuelo Soto, y la mencionó usted por nombre y apellido por su resolución. ¿Qué responde, jueza, sobre esto que dijo Rodríguez Bucio, el general, frente al presidente de la República y frente a la sociedad mexicana? Bueno, yo creo que mi respuesta está en la determinación
La determinación es muy clara. Yo, a lo que hace referencia de la protesta, pues es justamente esto que ha visto la sociedad. Nosotros estamos en una suspensión parcial de labores, no obstante seguimos trabajando. Y es propiamente le llamamos una protesta, una resistencia, porque no es como tal una huelga, justamente por la calidad de servidores públicos que tenemos. Y bueno, nada de eso es algo que yo haya ocultado, está ahí plasmado en la resolución. Yo inicio haciendo un impedimento. Sin embargo, pues este no se ha resuelto, se tiene que resolver por un tribunal superior. Y además hice referencia a que conozco el principio de necesidad. Y el principio de necesidad nos obliga a los jueces a actuar aún tratándose de asuntos donde tenemos algún interés o donde también como ciudadanos pudiéramos resultar afectados. Y, por ejemplo, tenemos el caso clarísimo de las vacunas ahora que estuvo el COVID. Imagínate que nosotros o todos los jueces del país pues también necesitábamos vacunas y nuestras familias que hubiéramos dicho, no, pues no conocemos. Entonces, eventualmente vamos a tener que conocer. Yo hice esa referencia porque quiero dejar constancia de que he escrito artículos, de que he estado en foros y de que estoy afuera con mis compañeros haciendo esta protesta. El día de hoy se me permitió entrar para justamente atender tu entrevista. Pues le aprecio mucho, jueza, que nos haya concedido esta entrevista con este tema. Nos clarifica el alcance de esta suspensión, nos clarifica exactamente de qué estamos hablando al respecto. Se trata de un artículo vigente, un artículo que está en un reglamento del marco legal de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues habremos de detenernos también en el caso del juez chiapaneco, del juez de Chiapas, que emitió a su vez otra circunstancia que es digamos, prima hermana en relación a esta, pero que tiene otras características y requiere su respectiva explicación. En lo que corresponde a esta, le aprecio mucho que esté aquí y seguiremos pues hablando en la medida de las posibilidades que tiene usted como juzgadora, dado que este caso está en curso, que usted es la responsable judicial de llevarlo y que en esta parte de la historia pues ha salido en esta entrevista a dar esta explicación que le apreciamos. Seguiremos hablando. Jueza, gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias por estar aquí, a la jueza Marta Eugenia Magaña López, con que es una de las dos suspensiones, y pues vamos a ver qué dicen los propios legisladores.